Hola, en nuestra última sesión habíamos explicado el gráfico de histogramas. Decíamos que las barras deben estar agrupadas, deben estar juntas, porque muestran cómo se están comportando los datos, cuáles son sus tendencias y que podríamos trazarle una curva imaginaria a esas barras para poder determinar cuál era ese comportamiento. Aquí, por ejemplo, vemos unos datos extremos que están conformando una cola hacia la derecha y aquí vemos una gran cantidad de datos agrupados al centro y también un poco hacia la izquierda, más en el centro que hacia la izquierda. También decíamos que este este comportamiento hacia los lados de las gráficas tiene la posibilidad de ser analizado. Si yo miro que la curva que le estoy trazando a ese histograma, ese comportamiento del histograma, eh, no tiene unas colas pronunciadas hacia uno de los lados, sino que tiene dos colitas cada uno a los lados. Entonces decíamos que se trataba de una distribución simétrica. Si tenía una cola que se desplazaba hacia la izquierda, nosotros podíamos determinar que aquí donde está la parte más alta está la mayor parte de agrupación de los datos, pero que acá hacia donde está la cola hay unos datos extremos que son pocos, pero son extremos y afectan a la media desplazándola hacia la izquierda, y a eso le llamamos sesgo negativo o hacia la izquierda. Si por el contrario esa cola estaba hacia la derecha, mostrando que aquí hacia donde está el pico están los datos más agrupados, pero esta cola mostraría entonces que hay unos datos extremos que se están comportando o están puntuando más hacia este lado, entonces hablamos de que hay un sesgo positivo o a la derecha que tiende a correr la media hacia la derecha, porque esos datos extremos afectan mucho la media. Si miramos ya no el comportamiento hacia los lados, sino la altura de la curva, cuando la altura es muy pronunciada y está formando un pico como una punta de lanza, hablamos de que ese comportamiento del histograma es leptocúrtico o tiene una distribución leptocúrtica. Si vemos que la tendencia es a que esa curva sea aplanada, quiere decir que los datos no están tan concentrados en el centro como en el comportamiento leptocúrtico, sino que esos datos están más dispersos, entonces tienden a estar más aplanados y se le denomina un comportamiento platicúrtico o una forma platicúrtica. Y si por el contrario vemos que la agrupación de los datos tiende hacia el centro sin ningún sesgo hacia los lados, pero que no está formando un pico muy pronunciado y tampoco es muy aplanada, entonces decimos que el comportamiento de esos datos es mesocúrtico. Entonces podemos clasificar así el comportamiento de un histograma, si tiene o no sesgo, y si lo tiene, si es hacia la izquierda o negativo, o si es a la derecha o positivo, y también con base en la altura podemos determinar si la forma es leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. Ahora continuamos con el gráfico de diagramas de Gantt. Este gráfico se utiliza mucho en estadística, no para obtener unos resultados numéricos puntuales, sino para planificar tareas. Y como la estadística se utiliza tanto en investigación, normalmente los empleamos para planificar procesos como por ejemplo la ejecución de un proyecto de investigación con todos sus pasos y sus partes, y la ejecución o escritura de artículos científicos. Entonces, en este diagrama de Gantt tenemos una columna a la izquierda con todas las tareas. Esas tareas pueden tener subtareas. Si observamos aquí, la tarea 1 no tiene subtareas, la tarea 2 sí tiene tres subtareas, la subtarea A, la subtarea B, la subtarea C. O sea, la ejecución de estas tres tareas van a permitir el logro de la tarea 2. Hay otras tareas como la 3 que no tienen, así como la 1, no tienen subtareas, y hay otros procesos finales que aquí, por ejemplo, lo plantean como revisión, otras revisiones y una entrega que van en una lógica
ordenada. Es decir, primero se hace una tarea, luego la siguiente, luego la otra. Es decir, hay una lógica procesual, cómo se va llevando a cabo cada uno de los pasos del proceso. Eh, Hay algunos de los pasos que se pueden cruzar, es decir, mientras se está ejecutando uno, también se puede ejecutar otro. Hay otros momentos en donde solamente se está ejecutando un solo proceso. Por ejemplo, si observamos la tarea uno y miramos que aquí, en la parte superior, nos está mostrando una distribución por años, año uno y año 2, y cada uno de esos años tiene la inicial del mes desde enero hasta diciembre, tanto en el año uno como en el año 2, pues entonces nosotros podemos deducir que este proyecto o esta ejecución de este proceso se va a tardar 2 años. Ahora, ¿de cuándo a cuándo va cada tarea? Cada una de las barras va llenando el espacio en donde se refleja desde dónde a dónde va la ejecución. La tarea uno, por ejemplo, va desde enero hasta, digamos, la primera semana de septiembre aproximadamente. La tarea 2 arranca en febrero del año uno y culmina en enero del año 2. Pero miremos que hay momentos en donde se ejecuta tanto la tarea uno, que ya viene desde enero, y se empieza a cruzar con la tarea 2. Es decir, ambas tareas se pueden ejecutar al mismo tiempo porque hay la disponibilidad de tiempo, hay la disponibilidad de personal para hacerlo. Esta tarea 2 tiene tres subtareas, la subtarea A, B y C. Esta subtarea A arranca en abril del año uno y termina en la primera semana de septiembre o en la segunda semana de septiembre de ese año uno. La otra arranca en mayo del año uno y termina a mitad de octubre aproximadamente. Y esta, la subtarea 3, arranca en la mitad de julio y termina en diciembre, al culminar diciembre. Estas tres tareas, su ejecución, van a permitir el logro de la gran tarea que las contiene, que es la tarea 2. Y así sucesivamente se van organizando las tareas. Aquí, por ejemplo, han representado con rombos esta primera revisión, que sería en octubre y principios de noviembre del año 2, y también otro rombo aquí en la entrega, porque tal vez sean hitos o momentos claves. La representación gráfica realmente la decide cada persona, depende del software que se esté empleando. Hay algunos programas especializados en esto, pero uno lo podría montar fácilmente en un Excel. Miremos, por ejemplo, lo que tenemos acá, este diagrama de Gantt, que este es un diagrama que elaboramos para los estudiantes de maestría en psicología clínica. Aquí se propuso trabajar las diferentes partes de escritura de un artículo científico, arrancando desde la preparación inicial, luego la introducción, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones, las referencias. Dejamos para lo último el título, el resumen y las palabras clave. Eh, Generamos un título tentativo, pero solo hasta el final lo acabamos de pulir bien. Buscamos unas revistas candidatas donde se vaya a publicar el artículo, luego se envía a la revista, se prepara la presentación de los resultados, que es la que va a permitir presentar una sustentación final ante los compañeros y los profesores jurados de la maestría. Entonces, miren que acá lo que se ha hecho es en cada celda representar una semana de cada mes. Entonces, durante este periodo académico, en agosto, que tiene sus 4 semanas, arrancó la preparación inicial, las últimas 2 semanas de agosto. Aquí en la última semana de agosto se inició con la introducción hasta la primera de septiembre. Aquí la metodología arranca en la segunda de septiembre y termina en la tercera. La escritura de los resultados entre la cuarta de septiembre y la primera de octubre. En octubre la discusión en las semanas 2 y 3 y así sucesivamente. Fíjense que aquí esta tarea de las referencias se va ejecutando a lo largo de la escritura del artículo científico, pues porque los estudiantes mientras van escribiendo el artículo van haciendo citaciones de diferentes autores, de diferentes trabajos, investigaciones, libros con teoría y lo que sucede es que estas referencias se van poniendo también en el capítulo respectivo al final, por lo tanto se está ejecutando permanentemente mientras se escribe el contenido del artículo, también
la escritura de las referencias. Entonces, ese diagrama de Gantt nos permite observar cómo se organiza un proceso. Y como les decía al inicio, cuando pasamos a esta diapositiva, dado que la estadística se emplea tanto en investigación, pues es común observar este tipo de diagramas para mostrar los procesos de la ejecución de los proyectos de investigación, su planificación y su ejecución, para revisar cómo va esa ejecución, si de pronto si se están cumpliendo con los tiempos o hay algún tipo de atraso, o en la escritura de artículos científicos. Realmente esto aplicaría para cualquier proceso que uno quiera controlar en la cotidianidad. Vamos con otro tipo de representación. Ya no es tan común hoy en día, pero en ocasiones, en algunos estudios representan datos de esta manera. Se llama la representación de tallo y hojas. Ustedes ven aquí en la diapositiva un ejemplo. Dice que se van a considerar un conjunto de 24 datos numéricos. Esto aplica para datos numéricos, ¿ok? Generalmente enteros. Entonces lo que hacen, aquí tenemos los 24 datos en esta rejilla de la izquierda y arrancan desde el número 67, luego 70, si lo miramos de arriba abajo, 72, 73, pasa a la siguiente columna con 82, 84, otro 84, otro 87, perdón, 87, 89, 91, 92, otro 92 y así sucesivamente hasta llegar al número 126. Ustedes ven que aquí han dividido el último número de cada una de estas puntuaciones, lo han separado con una rayita amarilla. Esto lo que logra es separar las unidades del resto del número. Aquí volvemos a lo que nos enseñaron en la primaria, por allá en primero, segundo de primaria, cuando estábamos aprendiendo los números, a entender las unidades, las decenas, las centenas. En este caso, esta rayita amarilla lo que hace es separar solamente las unidades de cada número. Y a la izquierda quedan separadas las decenas o las centenas, en este caso solo hasta las centenas. Podría haber unidades de 1000, unidades de 10.000 y así sucesivamente. Ustedes observan también que los números están ordenados desde el menor hasta el mayor. Arranca en 67 y termina en 126. Están ordenados. Si hay números repetidos, se colocan los repetidos. Entonces, el diagrama de tallo y hojas lo que hace es empezar con la fracción que separa la línea amarilla, la fracción de la izquierda. Entonces, miren, si observamos la parte derecha, encontramos que aquí resaltado en amarillo están esas fracciones que hacen parte de los números que están a la izquierda. Entonces, esas fracciones de la izquierda arrancan con 6. Aquí hay un 6, se coloca aquí el 6. Aquí hay un 7, entonces se coloca aquí a la derecha el 7. Aquí hay otros 7 de otros números que configuran esa decena. Entonces no volvemos a repetir el 7, lo dejamos quietecito. Luego vamos con el 8, hay varios 8, hay 5 números con decenas de 8, entonces solamente colocamos aquí a la derecha un 8. Luego el 9, luego el 10, luego el 11 y luego el 12. Entonces quedaron aquí ubicados el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Ahora, ya se ubicaron esas fracciones que están a la derecha de la línea, perdón, a la izquierda de la línea amarilla. Ahora, ¿qué hacemos con las fracciones que quedan a la derecha de la línea amarilla? Lo que hacemos es empezar a tomarlas y a agruparlas en esta representación gráfica al frente de cada una de las decenas que ubicamos. Entonces, si aquí está la decena del 6, entonces arrancamos a colocar, bueno, está el 7, listo, se colocó el 7. ¿Hay algún otro número que tenga la decena del 6? No, solamente está el 67. Entonces pasamos a la decena del 7, que está aquí ubicada. ¿Qué número hay a la derecha? Arranca con un 0,
luego un 2 y luego un 3. Esos son los tres únicos números que tienen la decena del 7. Entonces los ubicaron acá. 0, 2, 3. Luego arranca con la decena del 8. ¿Qué tiene? Un 2, un 4. Como este número se repite, otro 4. Aquí un 7 y aquí un 9. Miren que los ubicaron frente a la decena del 8. 2, 4, 4, 7 y 9. Ahora la decena del 9. 1, 2, 2, 5, 6. Los ubicaron acá. 1, 2, 2, 5 y 6. Vamos con la decena, estos ya son centenas, del 10. Entonces 0, 0, 2, 7. Aquí los ubicaron. 0, 0, 2, 7. Vamos con las centenas del 11. Tiene el 2 y el 3. Ubicaron acá el 2 y el 3. Y aquí las del 12. 1, 4, 6 y 6. Aquí ubicaron 1, 4, 6 y 6. De manera que cuando tenemos esto nos damos cuenta que esto es como hacer un histograma, pero ya no horizontalmente, sino ubicado verticalmente. Esta sería la base del histograma, lo que está resaltado en amarillo. Mientras que esta parte derecha serían como las barras del histograma. Entonces, si trazamos una curva imaginaria, arrancaría por aquí, llegaría hasta el 9 y el 6, empieza a bajar desde el 7, baja al 3 y aquí vuelve y sube. Entonces, no es una distribución simétrica, es una distribución que incluso tiene dos picos y nos empieza a mostrar gráficamente las barras, pero a partir de números, no de rectángulos como están construidas las barras en las otras representaciones gráficas. Esto se utilizaba mucho con pocos datos y cuando había que hacer las cosas muy manualmente. En algunas ocasiones, en algunos artículos científicos, se representan los datos así para mostrar de esta forma los histogramas, la distribución de los puntajes, pero ya no es tan común encontrarlos. Sin embargo, como en algunas ocasiones se utilizan, es bueno que ustedes lo conozcan para que lo sepan interpretar en el momento en que lo vean por allí. Vamos con otro tipo de representación. Es la representación radial. Entonces, aquí tenemos una representación concéntrica. Fíjense que se parece a una telaraña. Las arañas tejen sus telarañas conformando, partiendo del centro hacia la periferia, pero van haciendo como una especie de remolino que va abriéndose. Aquí es similar, pero no es igual, porque observamos que efectivamente hay un centro, pero hay unos polígonos que tienen la misma distancia cada uno desde el centro y se van desplazando concéntricamente y volviendo esos polígonos cada vez más grandes. Entonces, en el centro está la puntuación más baja y cuando se va desplazando hacia la periferia va subiendo la puntuación. Aquí vemos que hay puntuación de 0, 0,05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 hasta 0.3. Este tipo de representación radial es una forma de mostrar tendencias. Entonces aquí estamos viendo el gráfico de la evaluación de un test de personalidad. Si ustedes observan, las dimensiones que están teniendo en cuenta son la honestidad, la responsabilidad, la integridad, el respeto, compromiso, dedicación, empatía, humildad, altruismo y esos nombres, esas denominaciones de las diferentes dimensiones de la personalidad se colocan en la parte más externa. Ahora, después de haber aplicado la prueba debe tener una metodología para sacar estos puntajes. Entonces el evaluador ya sacó los puntajes para cada una de estas dimensiones y las ubica en este diagrama radial. Entonces arranquemos. Por ejemplo, la honestidad tiene un puntaje más o menos de 0.08 porque está entre el 0.5 y el 0.1. Entonces se coloca el punto aquí.
La responsabilidad tiene un puntaje de 0.3. La integridad tendría un puntaje pues aproximadamente de 0.4, porque no está exactamente sobre la línea, entonces 0.04. El respeto tiene un puntaje aproximado de 0.18. Está antes de llegar al 0.2. Bueno, el compromiso tiene una puntuación aproximada de 0.13. La dedicación tiene una puntuación aproximada de 0.03. La empatía tiene una puntuación aproximada de 0.13 tal vez. Aquí estaría una puntuación aproximada de 0.03. Para humildad, para altruismo sería de 0.02. Y terminamos allí el diagrama. ¿Por qué digo aproximada? Pues normalmente esto debería estar acompañado de una tablita aquí al lado izquierdo o al lado derecho que nos muestre las puntuaciones exactas. Pues aquí solamente está la representación gráfica, de modo que a partir de cómo se visualiza ese gráfico, pues hacemos una aproximación de las puntuaciones. Pero lo importante aquí es ver las tendencias. Fíjense que todos los puntos están unidos por líneas de manera consecutiva, una tras otra, una tras otra. Entonces esto nos va a mostrar que los puntajes más altos empiezan a mostrar unos picos, o sea, la responsabilidad es el puntaje más alto. El más bajo podría ser el altruismo, o sea, esa capacidad y esa disposición de ayuda a los demás. Entonces, en las pruebas de personalidad realmente no hay respuestas buenas y malas. Hay simplemente respuestas y esas respuestas lo que buscan es que usted cuando presenta la prueba responda con honestidad para que allí se refleje cuál es su personalidad. A ustedes les va a pasar muy probablemente en su vida profesional que les van a decir, venga, enséñeme a responder esta prueba para hacerlo bien y que yo quede en tal cargo. Resulta que eso no funciona así. Usted, primero por ética, no lo debe hacer. Uno no puede enseñarle a la gente a responder una prueba para que mejore su puntaje. La gente tiene que, en el caso de las pruebas de personalidad, mostrarse como es. Y eso es importante porque cada cargo y cada empresa para cada cargo que analiza, pues presenta un perfil. Entonces, si un perfil requiere que una persona tenga un alto altruismo, un puntaje alto en altruismo, esta persona que presentó esta prueba no, pues no tiene un puntaje muy alto, sino muy bajo, muy orientado hacia el centro, con una tendencia hacia el centro. Entonces, si esa persona la asignan en ese cargo, va a sufrir mucho y probablemente va a terminar renunciando, porque como no tiene altruismo, no tiene esa vocación de servicio hacia los demás, seguramente en ese cargo lo van a poner a ejecutar tareas que tengan que ver con ese servicio hacia los demás y puede que no lo haga bien, que lo haga de mala gana, que no tenga unas buenas habilidades comunicativas, entonces va a tener problemas. Eh, las pruebas lo que buscan es reflejar, eh, obtener una aproximación lo más cercana a la realidad. Entonces, por eso es tan importante que este tipo de pruebas y cualquier prueba se responda con honestidad para hacer una medición ajustada a la realidad. Pero vemos que tanto la responsabilidad como el respeto tienen puntajes destacados. Entonces, habría que mirar esto qué significa en el contexto, por ejemplo, de un proceso de selección de personal y si la persona se acerca a ese perfil del cargo que se pretende nombrar a través de un proceso de selección o luego de un proceso de selección. Vamos con otro tipo de gráficos que son los diagramas de Pareto. Estos son comunes, sobre todo cuando se hacen estudios relacionados con tratar de explicar la causa y el efecto. Es decir, si yo tengo un efecto, es decir, algo que está sucediendo en la realidad, pues yo trato de determinar cuáles son las causas. Pareto, cuando inventa este diagrama, observa que en diferentes estudios encuentra que
el 80% de los problemas se derivan del 20% de las causas. Entonces, lo que él propone es una metodología para hallar cuál es la relación entre la causa y los problemas, que son el efecto. Por lo tanto, él dice, usted puede hacer un estudio donde trate de relacionar unas causas con algo que está pasando en la realidad y analizar porcentualmente esas causas para determinar cuáles son las que están generando el problema. Entonces, por eso se habla acá de la regla 80-20, que les repito, dice que aproximadamente el 80% de los problemas se derivan del 20% de las causas. Cuando observan ustedes este gráfico, vemos que su título es Calidad de las relaciones como causa de depresión, es decir, qué es lo que está causando la depresión. El efecto es la depresión, el problema que se está analizando es la depresión. Entonces llegan y analizan en un grupo de personas a través de un instrumento cómo es su relación con el padre, cómo es su relación con la madre, cómo es su relación con los hermanos, con los amigos y con los profesores. Esto, por supuesto, es en un medio educativo. Las barras están representando la frecuencia, ¿sí? El número de personas que tienen una mala relación con el padre o con la madre, con los hermanos, con los amigos, con los profesores. Y esta línea es de la sumatoria de las frecuencias, es una frecuencia acumulada. ¿Listo? El porcentaje acumulado. Entonces, en esta primera barra, el 35,94% de las personas respondieron que tenían mala relación con el padre y que eso era la causa de su depresión. Aquí la barra es más bajita, es decir, lo que están haciendo es sumar este primer porcentaje con un porcentaje que hallaron de la mala relación con la madre. Y a este primer porcentaje de 35,94 le sumaron el porcentaje de esta barra y eso les dio un porcentaje acumulado de 62,50. Entonces, si hacemos la operación a través de una calculadora, por ejemplo, lo que hacemos es, porque aquí no tenemos la tabla al lado del diagrama de Pareto que nos especifique cuál es el porcentaje de cada una de estas otras barras. Solamente está el porcentaje inicial, claro, que es el de 35,94 de la mala relación con el padre. Pero aquí están solamente las sumatorias en esta línea amarilla de los otros porcentajes. Entonces, si aquí me dice el gráfico que el primer porcentaje es 35,94 y que el segundo es 62,50, eso quiere decir que esta barra de la mala relación con la madre equivale a un porcentaje del 26,56. Entonces, el 35,94 más ese 26,56 nos suma 62,50. Esta otra barrita de la mala relación con los hermanos tendrá otro porcentaje que sumado a este 62,50 que ya traíamos nos da 79,69. Esta otra barrita de la mala relación con los amigos tiene otro porcentaje que sumado con el 79,69 que traíamos nos da 90,63. Y esta última barrita de la mala relación con los profesores nos muestra que tiene un porcentaje que no lo sabemos exactamente allí, pero que sumado al anterior que traíamos de 90,63 ya nos da el 100%, que es lo lógico que suceda. Ahí están todas las causas y al sumar todos los porcentajes de las mismas, pues nos debe dar el 100%. Ahora, ¿qué sucede? Que la regla 80-20 nos dice que aproximadamente el 80% de los problemas se derivan del 20% de las causas. Cada una de estas barras azules es una causa, ¿sí? ¿Dónde se completa el 20% de las causas? Se pasa desde la primera. La primera causa, que es la mala relación con el padre, es del 35,94% y de allí sigue creciendo paulatinamente hasta llegar al 100%.
Entonces, al aplicar la regla de Pareto, en este caso particular, nos está diciendo, vea, esta mala relación con el padre es la causa fundamental de la depresión en este contexto educativo. Entonces, esto nos sirve para tomar decisiones. Decimos desde el principio del curso que la estadística y los resultados de la misma nos permiten comprender los datos y esa comprensión de los datos se convierte en información. Y la información es valiosa porque nos permite tomar decisiones. Entonces, en el contexto de este ejemplo, podríamos pensar en empezar a desarrollar estrategias para mejorar la relación con el padre y al lograr, y si esto se logra pues con este trabajo de intervención en esta relación con el padre, pues entonces debería disminuir la depresión. Entonces nos sirve para mirar cómo vamos a intervenir, incluso podríamos considerar también trabajar la mala relación con la madre, porque también es una barrita significativa ahí que le está sumando, pero aplicando la regla 80-20 ya desde la primera causa se está pasando del 20%. Entonces, esa es la causa fundamental. Este diagrama de Pareto entonces nos sirve para eso, mirar esa relación causa-efecto y cómo trabajar sobre esas causas para eh, reducir el efecto. Muy bien, entonces ahorita vamos a pasar a hacer unos ejercicios en Excel. Vamos a hacer un par de ejercicios para que ustedes vayan cogiendo la lógica de cómo se trabaja en el Excel todo este asunto eh, de la graficación. Entonces vamos a generar aquí unos datos aleatorios. Nos vamos a inventar unos puntajes que nos permitan obtener unas representaciones gráficas que nos van a indicar cómo se comportan los datos y por supuesto nos van a permitir comprender los mismos, convertir esto en información y tomar decisiones al respecto. Entonces supongamos que estamos en el contexto. Volvamos, por ejemplo, al tema de, que lo habíamos mencionado en alguna clase, de eh, la depresión. ¿Listo? Depresión. Entonces, aquí vamos a colocar un nivel de depresión. ¿Ok? Este va a ser el primer dato que vamos a manejar. Voy a poner, aquí estoy señalando la primera línea para que me señale todas las celdas de la primera línea y me las deje en negrilla. No tenga que hacer eso con cada una. Aquí me voy a parar entre la columna A y B. Cuando me salgan estas flechitas, le doy doble clic para que se me ajuste al tamaño más largo de la celda que haya en esa columna. Y aquí voy a colocar los nombres de los niveles de depresión. Aquí será leve, aquí será moderado y aquí será grave. Listo. Esta graduación o gradación, no sé cómo se dice en este caso, no estoy muy seguro. Pero estos grados, estos niveles de depresión se manejan con mucha frecuencia, el leve, moderado y el grave. Y hay pruebas pues que al arrojar los puntajes nos dicen que hay unos puntajes asociados a cada uno de esos niveles. Aquí vamos a mirar solamente el número de casos. Entonces vamos a colocar que aquí están los casos de depresión tanto leve como moderado como grave. Listo. Entonces tenemos en leve, supongamos que tenemos 12 casos. No, pongámosle 25 casos. En moderado tenemos 30 casos y aquí en grave tenemos 8 casos. Listo. Ok, nosotros podríamos trabajar con esta tabla, pero también hemos dicho que cuando vamos a hacer representaciones gráficas es mejor no trabajar con los números de manera cruda, sino que hay que transformarlos en porcentajes, en cuyo caso vamos a crear una columna que puede ser de porcentajes y vamos a sacarle el porcentaje a cada uno de estos niveles. O sea, si tengo casos de nivel leve, tengo 25, eso a qué porcentaje de la población corresponde. Si el nivel moderado tengo 30 casos,
qué porcentaje representan esos 30 casos. Y a nivel grave tengo 8, pues qué porcentaje representan esos 8. ¿Qué necesito de entrada? Pues yo necesito saber el número total de casos. O sea, tengo que sumar este número de casos para detectar cuál es la cantidad de personas que evalué. Entonces vamos a colocar aquí en esta celda, vamos a colocar la función suma, ¿sí? Y señalamos con el puntero y el mouse con el botón izquierdo hundido, o me paro en la primera celda, dejo la letra Shift hundida y voy resaltando con la tecla hacia abajo las diferentes celdas. Y miren que él acá me va construyendo el rango. Me está diciendo, listo, usted resaltó lo que está entre la celda B2, vean acá, B2, esta es la coordenada B2, hasta, que son estos dos punticos, esto significa hasta, desde B2 hasta B4. Efectivamente, miramos que señalamos hasta la coordenada B4, que es esta celda. Entonces, ahí cierro paréntesis o le doy enter y él me lo pone solito y me da la suma. Esta es la suma de casos evaluados. Entonces hay 25 para leve, 30 para moderado y 8 para grave y un total de 63 casos. Muy bien. Coloquémosle aquí total. Y aquí coloquémosle que justifique eso a la derecha. Bueno. Ahora, ¿cómo sacamos el porcentaje? Pues muy sencillo. Ya tenemos todos los datos que requerimos para sacar los porcentajes. Tenemos que tomar cada uno de estos datos, ¿cierto? Y dividirlo entre el total. Eso nos va a arrojar un número en decimal, que luego vamos a convertir en porcentaje, no con una fórmula, sino cambiando aquí un parámetro de las celdas en Excel. Entonces, vamos a hacer la fórmula para sacar este primer porcentaje. ¿Listo? Todas las fórmulas, recordemos que empiezan con el signo igual. Entonces, igual, la celda del primer dato, recordemos que la división se hace con el signo slash, y luego, ¿entre qué vamos a dividir ese dato? Pues entre el total de casos, que es 63. Y ahí, al dar enter, nos da un número decimal. Yo les sugiero, como siempre se los he dicho, que dejemos 3 decimales para que al convertir en porcentaje nos quede ese porcentaje en un decimal. Entonces, estos dos iconos que estoy señalando acá, uno es para incrementar el número de decimales y el otro es para disminuir el número de decimales. Vamos a dejarlo con 3 decimales. Voy a ampliar esto aquí un poquito para verlo mejor. Ok, entonces quedamos con 3 decimales. Este icono de acá sube los decimales, este los baja. Vamos a bajarlos hasta 3. Ok. Entonces, ¿cómo convierto yo esto en porcentajes sin fórmulas? Muy sencillo. Le doy clic a este icono o me voy también al formato de las celdas y lo pongo y le pongo que esa celda va en porcentaje. Entonces voy a colocar este icono. Le voy a dar clic aquí a este icono que dice estilo porcentual. Miren que él me lo dejó en 40%. Yo le voy a añadir acá un decimal para que todo me salga con un decimal y no me aproxime tanto. Esa aproximación a veces no me dejan ver muy bien y esos decimales a veces son importantes. Entonces yo le aumento acá y miren que pasó de 40 a 39,7. Bueno. Ok, entonces yo digo, ya hice esta fórmula. Entonces la voy a pegar acá abajo para obtener los puntajes de estas dos. Pero vamos a ver que se genera un problema. Y es, yo copio esta celda, estoy ahí parado en la celda y le doy control C. Y luego me paro en las celdas en donde voy a pegar esa misma eh, fórmula. Y le voy a dar control V. Cuando yo le doy control V, miren que me genera un error. Él me está diciendo, ojo que usted está haciendo una división entre 0. Usted dice, pero ¿dónde está el 0? Si yo no he puesto ningún 0 por acá, en ninguna celda el 0 solito, no. ¿Qué pasa? Porque me está diciendo eso el Excel. El Excel no se equivoca, el que se equivoca es el usuario. Entonces, ¿qué pasó? Miren esta fórmula. Está tomando este primer dato y lo divide entre este. Cuando yo cojo esa fórmula y la copio aquí debajo, él va a desplazar las celdas
porque él dice, lo lógico es que yo tome aquí también este primer dato y lo divide entre otro, pero así como bajó de acá a acá, también baja de esta celda del total a la siguiente. Y en esta celda que está en rojo no hay nada, o sea, hay cero. Entonces por eso nos está saliendo ese error. Entonces, lo que estamos haciendo para sacar los porcentajes es coger cada uno de estos datos, este y dividirlos siempre, siempre entre este dato del total. Por lo tanto, como este dato no se me puede mover, yo tengo que fijar esa celda en la fórmula. ¿Cómo lo hago? Voy a borrar estos dos errores de acá. Me paro en la fórmula y le digo, vea, yo le estoy diciendo a usted que me divida este entre este, pero este dato siempre tiene que quedar fijo. Entonces estoy parado aquí con mi cursor en la coordenada de la celda B5, que es el dato que tiene que quedar fijo. Y yo le voy a hundir la tecla F4. Cuando le hundo F4, miren que él le pone dos signos de pesos antes de la letra y antes del número. O sea, lo que me está es fijando la columna y fijando la fila. Me está fijando ambas coordenadas. Para que este valor que está aquí resaltado en amarillo y con bordes rojos se me quede siempre quieto. Va a ser fijo. Este B2 sí va a cambiar luego de B2 a B3 y luego a B4. Pero B2, que tiene el valor de 30, me lo va a dejar dividido entre 63 y B3, que tiene el valor de 8, me lo va a dividir también entre 63. Muy bien, entonces le damos Enter y ya la fórmula nos quedó corregidita, el dato nos dio. Entonces ahora sí, con esa fórmula ya corregida y con ese valor fijo, vamos a darle copiar, control C, nos vamos y resaltamos las dos celdas donde vamos a pegar, que son estas dos, y le damos control V. Al darle control V, ya no me genera el error, sino que me salen los porcentajes adecuados. Ahora, ¿qué debo hacer? Yo no puedo señalar toda esta tabla, pues o sí puedo. Yo puedo señalar toda esta tabla y generar el gráfico, pero también me va a sacar los números, digamos, en formato entero, la cantidad de casos. Y a mí no me interesa eso, a mí me interesa trabajar solamente con dos columnas. Esta de acá, la de nivel de depresión, y esta de acá, que es la de porcentajes. Entonces lo que hago es, señalo los primeros datos hasta acá, el total no lo voy a incluir en el gráfico, me deforma el gráfico, se enreda la computadora para hacerlo, me saca un dato que no es. Entonces considero solamente el nivel de depresión y con la tecla Control o Command para los que tengan Mac, voy a resaltar la segunda columna que necesito. Ya tengo resaltado tanto el nivel de depresión, todos los niveles de depresión, como los porcentajes equivalentes. Ahora, ¿qué hago? Me voy aquí al menú Insertar del Excel, en la parte superior izquierda, y ustedes ven por acá, más o menos en el centro, que les van a aparecer unas opciones de gráficos. ¿Listo? Entonces, lo que van a hacer es que vamos a representar esto en un gráfico circular. ¿Sí? Entonces, despliegan el gráfico circular, seleccionan el primero, recuerden que no es recomendable sacarlo en 3D, estos anillos no son muy utilizados, a veces sí salen, pero el más utilizado es este de torta, el de pie. ¿Ok? Y le damos clic. Y él automáticamente me va a generar el gráfico. Aparece con un título, yo se lo puedo editar también, ¿cierto? Yo le puedo colocar porcentajes de niveles de depresión y me está sacando cada uno de los segmentos en ciertos colores. Es más, yo le puedo cambiar el color, a mí no me gustan estos colores porque son muy oscuros. Le voy a colocar aquí, por ejemplo, esta distribución de colores, queda más clarito, ¿cierto? Pero yo necesito también que me muestre los datos. Entonces lo que hago es, me paro en la torta, en cualquiera de los sectores de la torta, él resalta toda la torta, le doy clic derecho y eso va a hacer que aparezca un menú emergente.
Cuando le doy ese clic derecho, yo me voy acá a las opciones del menú, tiene muchas opciones, pero la que nos interesa en este momento es agregar etiquetas de datos. Entonces le doy aquí clic en agregar etiquetas de datos y miren que ya me aparecen allí esas etiquetas, que yo también les puedo cambiar el tamaño, les puedo cambiar el color, les puedo cambiar lo que yo quiera. ¿Ok? Asimismo podemos generar gráficos de barras. Bueno, entonces si vamos a generar gráficos de barras, lo que hacemos es, podemos resaltar estos mismos datos para sacarle, vamos a sacar un grafiquito de barras aquí también. Vamos a reducir acá. Uy, se me corrió esto. Vamos a correr este por aquí. Bueno, muy bien. Ven que cada vez que yo le doy clic al gráfico, él me muestra qué datos está tomando para construirlo. Entonces me voy, resalto la primera columna, resalto con control la segunda columna y le doy insertar y aquí me aparecen los grafiquitos de barras. Entonces voy a seleccionar este primero, columna agrupada, y miren que me saca aquí también el respectivo gráfico. Yo le puedo dar clic derecho, señalo primero la barra, le doy clic derecho, me sale el menú emergente, le digo agrégueme etiquetas de datos y mire que ahí me los pone. Entonces ya puedo editar aquí los estilos, si lo quiero con esta sombra lo selecciono y queda aquí bonito, aunque para las revistas científicas estos gráficos así con sombras no son muy aceptados, o le puedo poner este estilo, lo puedo poner por ejemplo más oscuro, unos tonos de negro, pero también puedo cambiar aquí los colores, aquí en este sector, los colores de las barras. Bueno, yo puedo hacer muchas cosas allí editando esos gráficos. Y puedo escoger múltiples tipos de gráficos. Miren que aquí aparecen gráficos de torta, aparecen gráficos de dispersión que los vamos a manejar en una clase más adelante. Aparecen gráficos de mapas. Yo puedo insertar mapas si tengo datos de poblaciones. Él me los genera. Entonces hay muchos tipos de gráficos que él me da la opción de construir aquí. También hay por acá arriba, no va a quedar en la grabación porque la zona que puse a grabar no me lo alcanza a coger, pero hay un menú para insertar en la parte de arriba y me saca los tipos de gráficos y yo podría hacer también diagramas de Pareto, histogramas. El histograma no es muy bueno Excel para hacerlo. El diagrama de Pareto, cajas y bigotes que lo veremos más adelante, el de radar que es el que vimos ahorita, generemos este de radar. Este de radar es el gráfico que vemos ahorita en la presentación. Retomémoslo acá. El gráfico radial. En Excel se llama de radar. Aquí miren que como solo eran tres variables, pues él está construyendo esa telaraña solo con tres puntas. Y aquí está colocando ese gráfico. Cambiemos este diseño que quede más clarito. Pongamos este primero. Miren que ahí aparece este gráfico de radar. Entonces hay muchas formas de generar el gráfico, hay muchas formas de representar la información que nos ayudan a visualizar, comprender los datos y tomar decisiones a partir de ello. Esto es básicamente lo que deberíamos ver en la clase de hoy. Por favor repasen esto, hay muchísimos también videos en internet, en YouTube, que enseñan a hacer todas estas cosas. Si usted necesita un gráfico particular en YouTube encuentra cómo hacerlo fácilmente. Entonces pues la información está a la mano, está disponible hoy en día de manera mucho más sencilla. Espero que hayan aprendido bastante y nos vemos en nuestra siguiente sesión de clase.